una relación de amor que dure para siempre. De eso vamos a hablar en los pasajes que veremos el día de hoy, en nuestro día 61 del reto Lee la Biblia este año. En una de sus últimas canciones, Freddie Mercury, vocalista del grupo de rock Queen, hizo la siguiente pregunta: ¿acaso alguien sabe para qué vivimos? Pese al hecho de que había logrado amasar una fortuna enorme y atraído a miles de seguidores, Freddie Mercury admitió en una entrevista poco antes de morir en 1991 que estaba desesperadamente solo. Dijo: puedes tener todo en el mundo y aún así ser el hombre más solitario. Ese es el tipo de soledad más amarga que existe. El éxito me trajo fama mundial y millones de libras esterlinas, pero evitó que tuviera la única cosa que todos necesitamos: una relación de amor que perdure para siempre. Solo hay una relación que sea completamente de amor y duradera, y fuimos creados para ella. Sin esta relación siempre habrá un profundo sentimiento de soledad y una falta de propósito y dirección. La relación con Dios está en el corazón de la fe cristiana, y en ella encontramos aquello para lo que vivimos. ¿Cómo podemos tener una relación con el Creador del universo? ¿De qué manera podemos comenzar a comunicarnos con Dios en la práctica? ¿Cuál es la base de esta relación? Busquemos Salmos 28 y leamos los versículos de este salmo. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia ti, santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréalos y susténtales para siempre. Salmos 28 desarrolla un patrón de oración. Nos está hablando de ese patrón de oración que debemos desarrollar. La oración es una manera clave de desarrollar una relación con Dios al hablar con Él. No hay modo establecido sobre cómo orar. En la Biblia hay cientos de oraciones diferentes. A veces resulta de ayuda seguir un patrón, como por ejemplo el Padre Nuestro. Otro modelo que me resulta de utilidad es utilizar la mnemotécnica con la palabra inglesa acts, en español, hechos. Estos elementos suelen hallarse en las oraciones que vemos en la Biblia. El contexto de este salmo es el temor, posiblemente el miedo a una muerte prematura. Tal vez David se enfrentaba a una enfermedad o a una profunda desesperación. Temía morir en desgracia y ser contado entre los muertos. Su oración a Dios incluye lo siguiente: A. Señor, te adoro. Bendito sea el Señor. Aún en medio de una situación difícil, David decide alabar a Dios. Independientemente de las circunstancias, alaba a Dios por quién es Él y qué ha hecho. Vemos otro ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento cuando la gente adoraba a Jesús. Marcos 11, versículos 9 al 10. También el siguiente punto es: yo confieso. Oye mi voz suplicante. Salmos 28:2. Pide el perdón de Dios para las cosas malas que hayas hecho. Esta es la C de Acts. O sea, la A era Señor, te adoro. La C es yo confieso.
Este también es un momento para perdonar a otros que tal vez necesiten de tu perdón. Como Jesús dice en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. La T de Acts, te daré mi gratitud. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Agradece a Dios por la salud, la familia, los amigos y todo lo demás. El valor de la acción de gracias también puede verse en la lectura del Antiguo Testamento de hoy. Vamos a ver Levítico 7, versículos 12 al 15. La S de Acts, oye mi súplica. Cuando a ti acudo en busca de ayuda, ora por ti, por tus amigos y por otras personas. Es interesante leer que David expresa esta frase cuando tiendo los brazos. Pareciera ser casi un sinónimo de la oración. Las manos tendidas o levantadas en adoración no son un concepto moderno. Se trata efectivamente de una de las formas más antiguas de oración. Señor, te adoro, te alabo hoy. Alabado sea el Señor. Te confieso mis pecados. Oye mi clamor por misericordia y perdona mis pecados. Te daré gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, y da gracias por todo lo que puedas. Escucha mi súplica. Hoy clamo a ti por ayuda. Busquemos ahora Marcos 11, versículos 1 al 25 y leamos. San Marcos 11 nos dice lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11, en esta historia,
nos revela cómo orar con fe. El gran énfasis del Nuevo Testamento es que nos relacionamos con Dios por la fe. No podemos ganarnos el derecho de tener una relación con Dios. Es un don que recibimos por fe. En este pasaje vemos la importancia que Jesús da a la fe. Dijo, tengan fe en Dios. Dice que por fe puedes mover montañas si crees sin dudar en tu corazón. La relación de Jesús con Dios, particularmente mediante la oración, está en el núcleo de cada uno de los acontecimientos que leemos hoy. Cuando Jesús se aproxima a Jerusalén, la gente lo adora, clama, hosana, que originalmente era tanto un clamor de felicidad como de petición de auxilio. Y significa, te pedimos que nos salves, o sálvanos ahora. Al llegar a Jerusalén, Jesús echa a los cambistas movido por su celo, por la pureza de la casa de Dios. Dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? El pasaje incluye con la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la falta de perdón, la cual puede ser un obstáculo en la oración y en tu relación con Dios. Señala, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús dice que no debemos retener algo contra alguien. No hay límites para el perdón. La falta de perdón destruye relaciones. El perdón suele exigir valentía, pero al decidir perdonar podemos ver cómo se restauran relaciones y se experimenta gran gozo. Se ha dicho que el primero en disculparse es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. Entrelazado en estos acontecimientos, Jesús demuestra el poder de la oración en la parábola de la higuera. A partir de esa ilustración viviente enseña a sus discípulos la importancia de la fe y el fruto en nuestra relación con Dios. La higuera tenía hojas pero no fruto. Jesús le dijo, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Me encanta la forma en que podemos aplicar esta parábola. Si nuestra vida gira en torno a la iglesia, pero no tenemos fruto, no estamos viviendo nuestra fe. Podemos leer nuestra Biblia, escuchar mensajes cristianos y asistir a reuniones de oración, pero si no tenemos tiempo para ayudar a otras personas, ni mostrar amabilidad, somos como la higuera, con hojas pero sin fruto. Si tenemos hojas, también debemos tener fruto. Jesús utiliza una hipérbole para explicar que debemos tener absoluta confianza en la disposición de Dios a dar respuesta a la fe de sus hijos. En la literatura rabínica, monte suele usarse de modo figurado para denotar un obstáculo. Jesús parece decir que Dios vendrá en respuesta a la fe para quitar los obstáculos aparentemente imposibles. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Antes de continuar con la lectura en Levítico, quiero que hagamos esta oración. Señor, muéstrame si hay alguien a quien debo perdonar hoy. Ayúdame a perdonar. Gracias por tu maravillosa promesa. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Señor, hoy te pido. Busquemos Levítico capítulo 7, versículos 11 al 38 y leamos. Después continuamos con Levítico 8. Levítico 7 dice lo siguiente. Y esta es la ley del sacrificio de paz que ofreceré a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego.
Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia del hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová, ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda a la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra. Enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, ungió al altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él.
Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocaustos de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Levítico nos enseña lo siguiente. Nos dice que debemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. La forma de relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento era mediante el sacerdocio. Debido al pecado, los seres humanos no podían relacionarse de forma directa con Él. Tenían que acceder a través de un sacerdote, y en particular necesitaban un sumo sacerdote. En este pasaje vemos cómo Aarón fue ungido para esta tarea. Moisés, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Aarón fue un anticipo de Jesucristo. La palabra Cristo significa el ungido. El sacerdocio de Aarón era falible, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como los del pueblo. A través de Jesús es el gran sumo sacerdote. A través de Jesús puedes relacionarte con Dios confiadamente y tener una relación directa con Él. Como señala el escritor de Hebreos, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia
y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Hebreos 4, 14 al 16. En efecto, gracias al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, estás en una mejor posición que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Compara Hebreos 10:22 con Levítico 8:30. Por medio del arrepentimiento y el perdón, tu relación con Dios es transformada por completo y puedes acceder de forma directa a su presencia, tal como hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ingresaban al tabernáculo de reunión. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que la fe, anteriormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 10:22. Me encanta la combinación de Dios siendo nuestra fortaleza y nuestro escudo, y a la vez nuestro amoroso pastor que nos guiará por siempre. Oremos. Señor, gracias porque por medio de Jesús puedo acercarme al trono de la gracia confiadamente y recibir misericordia y auxilio. Hoy pido tu misericordia y gracia en todo lo que haga y diga. Ayúdame a permanecer cerca de ti y caminar en una relación de amor contigo que perdure para siempre. Que Dios te bendiga.